¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa A Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de los tratamientos quirúrgicos que hay para resolver el problema de la obesidad mórbida. De ello también vamos a hablar con nuestra dietista Ana Mate, que nos dará consejos de prevención, de buena alimentación para la obesidad infantil. Hablaremos de los piojos, de esos pequeños parásitos, de cómo combatirlos y del Congreso Nacional de Farmacéuticos. Les vamos a hablar de esas técnicas quirúrgicas para solucionar el problema de la obesidad mórbida. Para ello estamos con un especialista en cirugía general y digestivo del Hospital Recoletas, Óscar Vidal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Lo primero, Óscar, ¿a qué nos referimos cuando una persona tiene obesidad mórbida? Bueno, el grado de medir el peso, la obesidad en una persona se calcula en función del índice de masa corporal. Se calcula en función del peso y de la altura del individuo. El peso normal, para considerar una persona normal, es aquel que tiene un IMC, un índice de masa corporal, entre 18 y 25. Cuando hablamos de 25 a 30, estamos hablando de sobrepeso. De 30 a 35 hablamos de obesidad grado 1, 35 a 40 grado 2, y por encima de 40 de IMC hablamos de obesidad mórbida. Ahí es cuando estaría ya, a partir del 35 está indicadas ahí una serie de patologías asociadas, muy comunes con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la apnea obstructiva, etcétera, y por encima de 40, incluso si no hay ninguna patología asociada, hablamos de obesidad mórbida y es cuando está indicada la cirugía, el tratamiento quirúrgico. ¿Y habéis notado un aumento al cabo de los años con este problema? En cuanto a la obesidad. Bueno, reflejado con datos recientes no hay, pero vamos, luego, por ejemplo, en Estados Unidos se está viendo de manifiesto que va más el problema de la obesidad. Hay estadísticas publicadas por la Asociación Española de Cirugía, donde hablan de que es un problema que va en incremento. Se calcula que más o menos en torno al 40% de la población adulta tiene sobrepeso y un 14%, 15% son obesos. De ahí un porcentaje, en torno al 5% suelen ser obesos mórbidos. Es muy alto, claro. La cirugía, como bien dices, pues es la manera, ¿no?, de poder resolver este problema. ¿Cómo tomáis vosotros la decisión de operar a una persona y de que entren en el quirófano? ¿Qué perfil tiene que tener? Bueno, siempre se habla y se dice con razón de que esto es algo multidisciplinar, no es una cosa que solo hagamos los cirujanos. Cuando hablamos de obesidad mórbida, y a los profesionales que nos dedicamos a ello nos gusta recalcarlo, no hablamos de estética, esto no tiene que ver con la estética, esto es un problema de salud, ¿vale? Un problema sanitario. Por tanto, cuando vemos que un paciente que viene a la consulta nuestra, generalmente viene derivado del endocrino, y si no nosotros le derivamos al endocrino, tiene que reunir una serie de requisitos o de criterios. Primero, estar indicado que la cirugía es válida en él para solucionarse el problema, pero antes de proceder a la cirugía hay que hacer una serie de estudios preparatorios muy completos. Obviamente tiene que verlo el endocrino, que es fundamental, tanto previo como sobre todo en el posoperatorio, en el seguimiento a largo plazo. La cirugía aquí es una herramienta, siempre decimos, lo importante es luego el seguimiento, tan importante o más que la cirugía es el seguimiento a largo plazo. Lo tiene que valorar un psiquiatra para ver que no tenemos ninguna patología y sobre todo que patología en cuanto al comportamiento de la alimentarios, tipo bulimia, etcétera. Y que va a ser un paciente que luego se va a adherir al tratamiento a largo plazo, que no lo va a abandonar. Lo tiene que valorar neumología para ver que no tiene patología respiratoria muy frecuente en ellos, el síndrome de apnea obstructiva, etcétera. Lo valora cardiología para ver su función cardíaca y lo suele valorar también un especialista en rehabilitación para ayudarle. Bueno, es muy importante que aprendan a respirar antes y después de la cirugía. Entonces, cuando el paciente está valorado por todo ese equipo y vemos que cumple los criterios, insisto, siempre partiendo del índice de masa corporal y las comorbilidades, vemos que está apto para la cirugía y pues procedemos a la cirugía. Claro, al final un alto porcentaje tienen unas patologías, ¿no?, y asociadas. Es muy frecuente.
como el 80% de los obesos o son o acaban siendo diabéticos. Y hay muchas patologías directamente relacionadas con la obesidad que se resuelven con la cirugía, con el tratamiento a largo plazo. ¿Cómo es esa operación, Óscar? ¿Cuáles son las técnicas actualmente que utilizáis? Bueno, hay muchas técnicas descritas a nivel internacional y adoptadas por la Asociación Española de Cirugía de la Obesidad. Las más frecuentes, básicamente por resumirlas, hay dos tipos de técnicas. Unas que se llaman restrictivas, que lo que hacen es, para que me entiendas, hacer el estómago más pequeño, hacer que el estómago sea más pequeño, con lo cual la persona come poca cantidad, se llena y ya queda saciado y pierde apetito. Y hay otras técnicas que son las malabsortivas, que lo que hacen es generar una malabsorción, de tal forma que gran parte de los alimentos que comemos no los digerimos y los eliminamos con las heces sin ser digeridos. Sí. Entonces, en función del tipo de paciente, elegimos la técnica que creemos que es más apropiada. Normalmente, la que más se hace, porque a largo plazo es la que más efectos duraderos tiene, tanto en la pérdida de peso como en la solución de todas esas enfermedades asociadas, es una mezcla de las dos. Hacemos una pequeña restricción en el estómago y luego hacemos también una malabsorción para que, insisto, gran parte de los alimentos no se absorban. Una técnica que ha evolucionado, ¿no? Con el paso de los años. Bueno, sí, muchísimo. Vamos, no tiene nada que ver esto con los inicios de cuando se empezó la cirugía de la obesidad. Aquí estamos hablando que se empezó la cirugía de la obesidad por allá por los finales de los 90, que le empezó el primer espada aquí fue el doctor Salvador Rodríguez Serrano, que fue el que peleó por traerla y por instaurarla. Y primero se empezaron haciendo de forma abierta, por la laparotomía, para que lo entiendas, ¿no? Con las incisiones habituales. Y luego hubo un cambio importantísimo que fue el introducir la laparoscopia, el hacer las cirugías por laparoscopia. Eso para el paciente no tiene ni punto de comparación. El postoperatorio es mucho más llevadero, se disminuye el riesgo de ventraciones, de complicaciones de la cirugía, etcétera. No tiene nada que ver, insisto, con una cirugía como se hacía hace 20 años o como se hace en la actualidad. Con esa cirugía, ¿qué peso pierde el paciente? Cuando hablamos de sobrepeso, que es calculando el peso ideal de un paciente, ¿no? Pues el sobrepeso sería lo que tiene de más. Sí. Si una persona pesa, por ejemplo, 80 kilos y su peso ideal son 80 kilos y pesa 120, pues tiene 40 kilos de sobrepeso, para entenderlo, ¿no? Pues lo normal es que con las técnicas de cirugía consideramos que es efectiva y tiene éxito si se pierde más del 70% del sobrepeso. Para que sea efectiva y consideramos que ha sido de éxito, tiene que perder más del 70% del sobrepeso que tiene. Algunos pacientes llegan a perder el 100% del sobrepeso y incluso más, vamos. Claro, lo importante que comentabas no solo es la cirugía, sino el seguimiento, ¿no? Que hay que hacer luego. No, eso hay que recalcarlo, porque no, o sea, no es decir, paso por se puede vender el claro. tema de que la gente viene, se opera y es como, he hecho la dieta está, ¿no? de la manzana, la dieta de esto y ahora voy, me opero y ya solucionado. Es un craso error y hay que incidir en ello. O sea, tan importante o más que la cirugía es el seguimiento a largo plazo. Repito, con las técnicas que hacemos se genera una malabsorción de alimentos y de otra serie de principios muy importantes, como son las vitaminas, oligoelementos, etcétera. Si el paciente no hace un seguimiento a largo plazo y deja de tomar esos, porque luego tienen que estar durante un tiempo, muchas veces de por vida, con suplementos alimenticios, grasas, proteínas, vitaminas, etcétera, ¿no? Tienen que tener esos suplementos para no quedar deficitarios en ellos de vitaminas. Entonces, si el paciente pasan los 2 años, ve que ha adelgazado, dice ya tengo todo resuelto y no vuelve al seguimiento, puede generar patologías después por esos déficits muy importantes. Aparte de ese mantenimiento nutricional, ¿no?, que tiene que llevar el paciente, ¿cuándo se le puede después operar de toda esa piel, ¿no?, que sobra? Normalmente cuando pensamos que el paciente ha perdido todo el peso que puede perder, que se ha estabilizado en el peso, ¿no? Suelen ser normalmente en torno a los 2 años más o menos cuando vemos que un paciente se ha estabilizado. Pierden mucho peso y están muy contentos en los primeros 6 meses porque se pierde peso de forma muy llamativa. Para personas que han estado toda la vida haciendo dietas y no han conseguido, de repente ven que en 6 meses pierden mucho peso, luego se va aminorando ese ritmo de pérdida
y normalmente a eso del año y medio, 2 años, se suele estabilizar el peso. Entonces, cuando se ve que en el seguimiento ya no pierde y no hay una reganancia importante, es cuando se le puede indicar que vaya. Esto lo hacen los compañeros de cirugía plástica y cirugía estética, vamos. Pues hemos comprobado los beneficios, ¿no?, claros de esa cirugía, e incluso de erradicar totalmente patologías, ¿no?, que llevan asociadas a esa obesidad mórbida. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y nosotros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después estará aquí con nosotros Ana Mate y hablaremos también del Congreso de Farmacéuticos que se celebra la próxima semana en nuestra ciudad. Las investigaciones de la policía tras la deflagración de principios de septiembre en la barriada Inmaculada descartan la negligencia y no hayan evidencias de fuga fortuita. Es lo que publica hoy Diario de Burgos. La hipótesis de que la explosión fuese provocada toma más fuerza. El hombre que resultó herido sigue grave en el hospital y aún no ha prestado declaración. Arranca de forma oficial el nuevo curso en la Universidad de Burgos con 25 grados, 5 de ellos dobles y 3 bilingües. La UBU oferta 25 posgrados, 2 de ellos nuevos. Los alumnos nacidos en el año 2000 entran este curso por primera vez en las aulas de la facultad. Y son distintos y hay que estar muy pendientes de cómo son, de qué piensan, de a qué aspiran. Burgos es una de las provincias de la comunidad que mejor se ha adaptado a la formación profesional dual. 12 centros y cerca de 60 empresas imparten esta modalidad, con una oferta de 130 puestos de aprendizaje. El equipo de 3D de la Universidad de Burgos está creando un nuevo proyecto de realidad virtual que consiste en recrear el Burgos del siglo XV. Con unas gafas de realidad virtual podremos visitar desde las alturas el entramado medieval de la ciudad. Estará finalizado en unos meses. El periodista burgalés José María Chomón analiza cómo fue la prensa en Burgos durante la Guerra Civil. Junto a varios compañeros de profesión, recuerda cómo cambió el oficio tras el estallido de la contienda española. Periodistas que fueron fusilados, como Julio Martínez Palacios. El San Pablo se estrena en Liga en la Casa del Obradoiro mañana a las 8:30 de la tarde. En fútbol, el Burgos buscará el domingo la victoria en San Sebastián de los Reyes y el Mirandés hará lo propio en Andúba ante el Sporting B. En rugby, el rival de la Universidad de Burgos, Colina Clinic, será el Independiente. Podrán seguir el choque el domingo a las 12:15 a través de las 7. Detrás de los productos de alianzas locales de Leclerc hay productos de cercanía, consumo responsable, riqueza que se queda en el entorno, menor impacto ambiental y todo al mejor precio. Pero sobre todo hay personas como Juan. Productos de alianzas locales de hipermercados Leclerc, de toda confianza. En la Correduría de Seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos.
1997 creamos un símbolo que hoy lucen con orgullo todos nuestros Toyota CHR. Elige Toyota CHR Electric Hybrid. Conduce como piensas. En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontrarás la formación técnica cualificada que necesitas: escuela particular de conductores y seguridad vial, transporte, gestión y logística, obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores en Cortes, Avenida Castilla y León, calle San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. ¿Te apetece picar algo? Modernidad y tradición se conjuran en la cantina Vinos y Viandas. Nuestras tapas de vanguardia y el mejor marisco te están esperando de lunes a domingo en el rincón de Burgos con más encanto de nuestra ciudad. Además de nuestros menús a 4 pasos, de lunes a viernes. Déjate sorprender y visítanos en la cantina Vinos y Viandas, en calle Arco del Pilar número 10. ¿Buscabas un colchón viscoelástico pero no estaban a tu alcance? Este mes de septiembre en Don Colchón, tu viscoelástico de última generación de 1,50 por 1,90 por solo 390 euros. Oferta equivalente en otras medidas. ¿A qué esperas? Tu colchón viscoelástico te espera en Don Colchón, nuestro centro del descanso en Burgos, en Avenida de la Paz 15. En Caja Viva, Caja Rural, te orientamos por el mejor camino. Por eso te ofrecemos nuestro servicio de banca personal. Un servicio exclusivo donde ponemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales para guiarte en tus decisiones. Porque en Caja Viva, Caja Rural, estamos comprometidos con nuestros clientes. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. Si somos un equipo. Si somos de vivirlo todo. Si somos iguales. Si somos familia, ¿cómo no iba a gustarnos lo mismo? Nuevo BMW Serie 2 Active Tourer. Muy nosotros. Muy yo. ¿Te gusta conducir? Comercial Cámara, la mayor exposición de artículos para el profesional y particular. Todo en ferretería, también bricolaje, pintura, ropa de trabajo, material de construcción, todo en jardinería. Cortacésped, desbrozadoras, cortasetos, motosierras, piscinas, mobiliario de jardín y también todo en juguetes agrícolas a escala. Comercial Cámara, fácil aparcamiento y atención personalizada. En el Alto de la Varga, carretera Madrid-Irún, kilómetro 233. Somos Domo Baños, un estudio donde imaginar y crear tu baño a medida con gran diversidad de modelos y estilos. En Domo podrás descubrir también un espacio único dedicado a Jacob de la Font. Somos Domo, diseño y calidad para todos, en calle Santa Clara 21. Jin Baitai, la unión entre coche y conductor. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Mazda CX-3, con todo incluido por 10 euros al día con Mazda Rent and Drive. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. Drive together. En Amábar somos imprenta, mobiliario, papelería, reprografía, librería, regalo y bellas artes, todo con la misma empresa. Por eso, Amábar te proporciona soluciones de imagen integral. Por fin en Burgos, el mayor centro de alquiler y venta de ayudas técnicas. Ortopedia Diorse. Sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, grúas, carros elevadores, barandillas, sillas salvaescaleras, scooter. Diorse. Cuidamos de tu familia. En Esteban Sáez Alvarado 34, a 900 metros del hospital. Pues ya está aquí con nosotros nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas noches. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica. Muy bien, gracias. Hemos estado hablando hace unos minutos con Óscar Vidal, cirujano del Hospital Recoletas, precisamente, ¿no? de la obesidad mórbida, de que ha habido un aumento, no en nuestro país, pero sobre todo en Estados Unidos de manera drástica. Pero en nuestro país, Ana, tenemos un problema también con la obesidad infantil. Que sí, yo creo además que es bastante grande porque al final piensa que eso es nuestro futuro. Entonces, si al día de hoy llevan unos malos hábitos y ya de por sí, siendo tan pequeños, tienen sobrepeso, obesidad, estamos hablando de que cuando sean adultos van a ser obesos o van a tener obesidad mórbida en este caso. Algo se estará haciendo mal porque, bueno, vemos, ¿no?, continuamente que hay
programas, hay consejos de cómo llevar una buena alimentación, pero al final el problema está ahí, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues lo primero, como tú acabas de mencionar, es el tema de corregir la alimentación y hacer una alimentación sana y equilibrada. Eso es el punto principal, de lo cual ahí el punto de partida lo tenemos los papás. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo primero, desechando tener todo tipo de alimentos que sean procesados, ultraprocesados, azucarados y ricos en grasas. Se les podemos ofrecer de forma esporádica, ya no es decir, sabes, vamos a eliminarlos de forma radical, pero lo que no podemos hacer es que lo vean como un consumo de forma diaria, de lo cual es algo que debemos de eliminar de la lista de la compra y aumentar el consumo de alimentos frescos y saludables, como son las frutas, como son las verduras, como son los frutos secos, que un niño perfectamente en vez de comerse un bocadillo se puede comer una zanahoria. Yo lo he comido muchas veces cuando era pequeña. Entonces hay que tirar más a la predisposición de esos alimentos e intentar eliminar los otros tipos de alimentos. También lo que hay que hacer es eliminar de forma radical, yo eso sí que lo eliminaría, que cada papá haga lo que quiera, el tema de bebidas azucaradas o bebidas carbonatadas. Refrescos, los zumos que compramos comerciales de frutas, que eso no son zumos de frutas, los batidos también comerciales de chocolate, de fresa. Eliminarlos y simplemente ofrecer a su hijo agua o infusiones, que hay muchos niños a los que les gustan las infusiones, entre los que incluyo a mis hijos, pero intentar evitar aquellas infusiones que tengan teína, porque es un excitante igual que la cafeína, pero debemos de jugar con eso. El segundo punto base, el tema de la actividad física. Los niños al día de hoy son súper sedentarios, siempre les ves, vas a un parque y les ves jugando con una videoconsola en vez de corriendo como un balón, como hacíamos nosotros antaño. Entonces, lo primero, apuntarles a alguna actividad extraescolar que sea deportiva, que a lo mejor no tenemos una predisposición económica para poderlo hacer, pues nosotros salir con ellos o a ir en bici, a correr, a ir con los patines, a hacer algo que tengan una movilidad de forma continuada, porque eso les va a inculcar un estilo de vida saludable y van a tener menos predisposición a poder padecer patologías como es el sobrepeso y la obesidad. Otro punto, el comer siempre o intentar comer en familia siempre que se pueda, y el comer en familia haciendo pues que ese momento sea un rato divertido en el cual podamos hablar de las cosas que han pasado durante el día y nosotros los papás dar el ejemplo de comer de forma saludable, porque si les ponemos un trozo de pescado y nosotros comemos un bocadillo, está claro que ellos van a decir, ¿y por qué yo me tengo que comer el pescado y tú te vas a comer un bocadillo? Entonces, predicar un poco nosotros con el ejemplo, porque hay que pensar que nosotros somos los ídolos de nuestros hijos, entonces lo que hagamos nosotros va a ser una pura copia de lo que van a hacer ellos en lo máximo de lo posible. Y evitar a la hora de la comida y a la hora de la cena, si nos vamos a unificar, el poner la televisión. Si ponemos la televisión, todos los niños se quedan empantanados con la televisión, de lo cual van a perder la concentración sobre lo que es el plato de comida y no van a saber en qué punto están saciados. Entonces, vamos a intentar evitar ese momento y ponérselo o un ratito antes o un ratito después, pero no en el momento en el que estemos comiendo. El entorno familiar de lo que hablabas es algo muy importante y es que ocurre en muchas casas, ¿no? Que al final le dan de comer una cosa al niño y tú comes totalmente otra. Eso es, y yo creo que mucho del problema de la obesidad y sobrepeso de los niños es de los padres, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final muchas veces por tiempo, por disponibilidad, tiras a cosas rápidas, cosas que sabes que no te van a dar guerra o que se van a poner a llorar, y es lo que tenemos que intentar evitar en lo máximo posible, buscando un estilo de vida saludable y salud para tu hijo, porque si el día de mañana te dice que tiene una patología, es cuando vas a ver las orejas al lobo y vas a decir, ¿por qué en su día no hice? Que un día no pasa nada por comerse una pizza. Por supuesto que no, por eso digo que tiene que ser de forma esporádica. El que los sábados comamos una pizza, que la podemos hacer nosotros en casa, no hace falta comprarla. El comer una hamburguesa, el hacer unas patatas fritas, no pasa absolutamente nada, pero no verlo como algo que podemos comer a diario. Hablamos de que no solo pueden padecer una obesidad, sino que qué patologías pueden llegar a tener esos niños en un futuro que son graves. Pues unas cuantas. Lo primero, pueden tener problemas sobre las articulaciones, van a tener un sobrepeso, que al final hacer cualquier tipo de movimiento no es lo mismo hacerlo con 15 kilos que hacerlo con 25. Si le sumas 10, pues esas articulaciones con el tiempo van a estar resentidas. También van a tener fatiga a la hora de realizar cualquier ejercicio físico, como son las clases de actividad física en el colegio, lo cual les va a limitar en cierto sentido y también se van a ver desconcorde con el resto de sus compañeros. Pero pueden tender a tener patologías y la predisposición de padecer colesterol e hipertensión. Nosotros tenemos niños pequeños con esas patologías en consulta, e incluso poder llegar a tener una diabetes tipo 2 que al día de hoy solo se dan los adultos. Entonces, que los papás vean un poco las orejas al lobo y que dediquen un poquito más de tiempo a lo que es la alimentación de sus hijos. Pues vamos a ir despidiéndonos ya, que podríamos hablar toda la noche, por cierto, de este tema, Ana, con pues una receta muy sencilla
y muy rica además, como son las tortitas de avena. Eso es súper sencilla, es coger un huevo, 125 mililitros de bebida de avena, 50 gramos de harina integral de avena, ¿vale? Lo recalco, y un poquito de canela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Batimos el huevo, unificamos el resto de los ingredientes, les unificamos bien y previamente vertemos en la sartén un poquito de aceite de oliva o aceite de coco, que la gente lo pruebe si quiere, es verterlo vuelta y vuelta y ya está listo. Y es una opción súper saludable para la hora del desayuno y quitarnos lo que es la típica tostada. Y muy fácil además. Pues Ana, un placer como siempre haberte tenido aquí. La próxima semana no te esperamos porque te vamos a dar un día libre, pero seguiremos viéndote. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Que ha comenzado ya, mejor dicho, el curso escolar y aparece un problema que se llama pediculosis. Es una de las enfermedades más contagiosas y que además ya han mandado colegios comunicados de alerta, ¿no? de los piojos. Para ganar la guerra a estos pequeños parásitos existen una serie de tratamientos. En esta época del año aumenta el riesgo de que estos pequeños parásitos invadan la cabeza de los escolares. Y es que la pediculosis es una de las enfermedades más contagiosas. La infestación por los piojos se establece en el contacto directo con las cabezas. Entonces, en el momento en que los niños tienen más contacto entre ellos, pues es más fácil que se produzca, y no cabe duda que cuando empieza el curso escolar, en campamentos y en estas ocasiones en las que ellos tienen más facilidad para ese contacto, pues es cuando digamos que es más evidente. Aunque se puede prevenir, es recomendable revisar el cabello con una alendrera cuando se sepa de algún brote de piojos en el colegio. Hoy en día es posible utilizar repelentes de venta en farmacias. Tienes el aceite esencial, que entonces aplicarías unas gotitas, sobre todo en aquellas zonas donde sabemos que colonizan especialmente los piojos, que son las zonas más calientes del cuero cabelludo, sería la zona del flequillo, detrás de las orejas y la zona de la nuca. El picor es el síntoma que nos alerta de una infestación. Para garantizar la eliminación de todos los piojos, es aconsejable seguir paso a paso su tratamiento. Lo aplicaríamos sobre el cuero cabelludo seco, lo dejaríamos reposar, digamos, lo dejaríamos el tiempo que nos indica la presentación del producto, que suelen ser 10-15 minutos, y al cabo de ese tiempo lavaríamos el pelo. Es preferible utilizar un champú que también sea pediculicida porque va a quedar un resto de insecticida que va a tener un efecto residual. Este problema se transmite igual en ambos sexos, pero sí que se sabe que este insecto prefiere el pelo limpio. La próxima semana el Fórum Evolución acogerá uno de los eventos, o la gran cita, mejor dicho, más importante para los farmacéuticos, con ese Congreso Nacional que por primera vez en Castilla y León, en nuestra comunidad, se celebra aquí en Burgos. Para ello vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Miguel López de Avechuco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me imagino que ya todo preparado, ¿no?, para celebrar del 3 al 5 de la próxima semana. Pues sí, prácticamente todo ya listo y esperando que llegue todo el mundo y que todo el mundo salga encantado de este congreso y de Burgos también. Que, por cierto, se esperan cerca de 1.400 profesionales. Pues sí, en las 21 ediciones, que es la cita en la que más congresistas vamos a agrupar. Venimos de Castellón, que estuvimos en torno a 1.300 y hemos superado esa cifra, que es una cifra para los farmacéuticos pues suficientemente alta, porque tampoco somos un número tan grande. ¿Por qué es tan importante este evento para vosotros, Miguel? Bueno, hay muchos congresos y muchas jornadas a nivel nacional y durante todos los meses, pero el Congreso Nacional, que es una cita bianual, pues realmente es la cita más importante para la profesión, desde el punto de vista pues de los colegios profesionales y de cara pues a abrir un enfoque del futuro de la profesión, del presente y de por dónde va a ir nuestra manera de trabajar y de caminar en los próximos años. Por lo tanto, es una cita, yo creo que la más importante para los farmacéuticos. Se compartirán, ¿no? Me imagino que proyectos, habrá conferencias. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, vamos a tener 4 conferencias, 16 mesas de debate y 26 talleres técnicos, ¿no?, de distintos temas. Y vamos a abordar temas, pues prácticamente todo lo que compete a la profesión. Has hablado del pasado, el presente y el futuro, ¿no?, del farmacéutico, pues sí, que nada tiene que ver, ¿verdad?, con ese pasado, o es lo que intentáis por lo menos conseguir. Ahora mismo, ¿qué valor tiene el farmacéutico? Bueno, yo creo que la farmacia se ha caracterizado por estar siempre al día y siempre innovando.
y realmente no tiene nada que ver la farmacia que tenemos ahora en el siglo XXI como la que teníamos hace 30 años y si nos retrotraemos más atrás, pues muchísimo más, ¿no? Realmente yo recuerdo cuando yo empecé hace casi 30 años que nosotros hacíamos todos los pedidos por teléfono y apuntábamos todo, pues porque prácticamente no había ordenadores. Y ahora es todo informatizado, todo, tenemos unas bases de datos amplísimas, tenemos muchísima más información. También se ha complicado mucho más el tema de la farmacología porque tenemos un arsenal terapéutico muchísimo más amplio y tenemos que conocerlo y que para evaluarlo para poder aconsejar adecuadamente al paciente. Y para eso tenemos unas herramientas informáticas muy potentes que se actualizan día a día para que, bueno, pues, para que podamos informar mejor a todos nuestros pacientes. Seguramente que muchos, además de los que nos ven, dirán, yo tengo una relación, ¿no?, muy cercana con mi farmacéutico, que al final eso es lo que también, ¿no?, queréis conseguir, aconsejar, ¿no?, a la persona. Bueno, tenemos una red de farmacias que es la mayor que hay en Europa, prácticamente, quizás Grecia estén como nosotros. Tenemos en España una farmacia por cada 2.000 habitantes y aquí en Castilla y León incluso una farmacia por cada 1.500 habitantes. Eso quiere decir que tenemos farmacias repartidas por todo el territorio, en barrios, en núcleos pequeños y realmente, bueno, pues una de las cosas que nos caracteriza, aparte de la profesionalidad, es la cercanía que tenemos con el paciente y la confianza, porque sí que es cierto que somos profesionales que no solemos mantener mucho tiempo en el mismo puesto de trabajo y por lo tanto el paciente ya nos conoce y sabe que estamos ahí, nos conoce de tiempo normalmente. Entonces, bueno, pues eso da confianza y sobre todo el contar con nosotros absolutamente para todo. Sin duda entran en cada farmacia más de 100 pacientes todos los días de media. Y eso hace que tengamos un contacto muy directo con toda la población y con el tejido social que nos rodea. Compartiréis, ¿no?, bueno, pues proyectos, porque el farmacéutico no tiene solo ese papel, ¿no?, de, como estamos diciendo, aconsejar a todos los clientes y dar el medicamento, sino que también son investigadores y formáis en el ámbito de la salud. Cuando hacemos un congreso de estas características, no solo pensamos en farmacia, en la farmacia que conocemos todo el mundo, que está a pie de calle, pero los farmacéuticos trabajamos en muchos ámbitos profesionales. Trabajamos en la industria, trabajamos en la investigación, en los hospitales hay muchos farmacéuticos, en farmacia hospitalaria, en análisis clínicos, en microbiología. Estamos en la docencia, en las facultades y en los institutos dando clases, es decir, estamos en las administraciones públicas, en salud pública. Es decir, realmente en lo que es en la farmacia trabajamos en torno al 70% de los farmacéuticos, el otro 30% trabaja en sitios técnicos y profesionales que no están a la vista del público en general, pero que están haciendo una labor igual de sanitaria o más importante que nosotros. Nos hablas, ¿no?, de ese presente, pero ¿cuál es la línea de futuro que queréis seguir? Bueno, pues seguir innovando en función de todo lo que nos viene, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, dentro del Congreso vamos a tratar dos temas importantes. Uno es la recertificación de los profesionales. Creemos que todo profesional, no solo en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos de la sociedad, tienen que estar formados y tenemos que acreditar que realmente están formados. Nosotros los colegios lo que hacemos es una formación continua. Tenemos más de 2 sesiones semanales durante todo el año en la que abordamos temas de interés y tenemos una media de 80 o 100 farmacéuticos asistiendo, pero queremos, bueno, esas sesiones son acreditadas casi siempre y a veces incluso de varias horas, pero queremos que haya una recertificación organizada a nivel nacional y contando con las universidades y con la administración, de forma que realmente haya una especie de evaluación continua pero certificada, ¿no? Nosotros queremos que todo profesional que esté de cara al paciente tiene que estar con el 100% de las posibilidades que hay en el momento, y eso queremos que se haga a través de esta recertificación. Es un tema importante que se va a tratar aquí y que está en ciernes todavía. Tenemos también un tema como el SEVEN, que es un sistema de verificación de medicamentos que va a entrar en febrero a nivel europeo y que va a garantizar que no haya falsificaciones dentro del canal. Eso va a ser un sistema muy complejo a nivel informático, en el que cada vez que dispensemos un medicamento se va a dar de baja en un repositorio informático que hay a nivel europeo, de forma que ese medicamento no pueda volver al circuito y además cuando se dé de baja
trabaja tiene que estar previamente dado de alta por la industria farmacéutica, de forma que cerramos el círculo absolutamente y evitamos la introducción de falsificaciones, que es un tema muy grave. En España no, porque tenemos, gracias al sistema que tenemos con la distribución que tenemos nosotros, no es prácticamente imposible, pero en otros países sí que ocurre, y para evitar esto en la Unión Europea se ha habilitado este sistema que entrará en vigor, y al ser en febrero pues lógicamente va a haber sesiones que hablarán de eso. Vamos a hablar también de cómo aumentamos la cercanía y los servicios profesionales que podemos dar al ciudadano, y bueno, pues eso es un tema muy amplio que también se va a abordar, y además yo creo que es una petición de todos los ciudadanos, quizás porque la medicación cada vez se complica más, ¿no? Y cada vez son más complejas y más amplias las medicaciones que tiene el paciente, y tenemos que intentar ayudarles lo más posible al cumplimiento terapéutico y a la adherencia de esos tratamientos. De nada sirve tener un diagnóstico estupendo, unos medicamentos magníficos, y que luego no seamos capaces de administrarlos adecuadamente. Y en eso tenemos que trabajar, no solo los farmacéuticos, sino todos los profesionales sanitarios coordinadamente. Pues Miguel, nos hemos quedado sin tiempo, pero la próxima semana nosotros también estaremos en ese congreso para contarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos vamos a ver un reportaje de halitosis con la clínica de implante. La halitosis, también conocida como mal aliento, se considera un problema de carácter social relacionado con una higiene bucal deficiente o con enfermedades de la cavidad oral. Cuando la halitosis se origina fuera de la cavidad oral se denomina halitosis extraoral. Supone el 10% de los casos y se debe principalmente a trastornos sistémicos. Problemas gastrointestinales como reflujo, trastornos alimenticios, digestiones pesadas, problemas de las vías aéreas superiores, casos en los que tengamos un catarro muy fuerte, gripe, nos puede producir halitosis. La halitosis oral proviene de la propia cavidad oral, corresponde al 90% de los casos. Su origen se debe a la presencia de bacterias en la boca. La placa bacteriana puede provocar dos problemas importantes para la salud bucodental, como son la caries y la enfermedad periodontal. La caries es una patología que todos conocemos, que es pues, que el diente se va desmineralizando por acción de las bacterias, y bueno, pues al final tenemos ahí un problema que nos puede llegar a incluso afectar al nervio, y nos puede, pues como muchos hemos sufrido, nos puede dar bastante dolor. El problema periodontal es como un problema un poquito más silencioso. ¿Qué es lo que hace? Las bacterias invaden la encía, generan una gingivitis, es decir, una inflamación de la encía. Estas bacterias poco a poco van hacia el hueso, se van metiendo entre el diente y la encía, y se van creando ahí una serie de bolsillos que llamamos bolsas periodontales, y se van acumulando todas las bacterias. Ese acúmulo de bacterias es lo que nos va a producir una serie de gases que van a dar lugar al mal olor. La halitosis se puede diagnosticar de varias maneras. Es improbable que uno mismo detecte su propio mal aliento. En algunos casos simplemente se sospecha. Ante la duda, los profesionales recomiendan consultar este tema con alguna persona de confianza. Podemos acudir a un profesional o a un amigo que nos pueda decir si tenemos este problema también, es decir, la percepción de los demás, ya sea un profesional, sea un dentista o sea un amigo, un familiar, quien sea. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues vamos a aspirar a través de un tubo, vamos a echar aire a través de un tubo para que no se diluyan los gases que producen el mal olor, y la persona que va a diagnosticar el problema va a estar al otro lado del tubo oliendo esa respiración para saber si tenemos un problema de halitosis o no. El objetivo del tratamiento es atacar el origen. Hay chicles y caramelos que pueden disimular algo ese mal olor. Es importante llevar una higiene oral estricta, por ello los profesionales nos dan una serie de recomendaciones. Lo más importante que tenemos que hacer en casa es llevar una higiene oral estricta. Es decir, tenemos que cepillarnos los dientes por lo menos 2 veces al día, lo ideal sería después de cada comida, pero bueno, las más importantes digamos que serían la de la mañana y la de la noche. ¿Por qué? Porque desde que nos acostamos, desde que nos dormimos hasta que nos levantamos, la producción de saliva disminuye, y la saliva tiene una serie de enzimas que van a colaborar a destruir las bacterias que producen todos estos problemas. Entonces, por eso es tan importante la de la mañana y la de la noche. Aparte del cepillado, ¿qué más hay que hacer? Hay que pasarse la seda dental.
¿Por qué? Porque al final, con un muy buen cepillado vamos a conseguir un 60% de la higiene, pero el otro 40% restante es limpiar las zonas que están entre diente y diente, y ahí con el cepillo no vamos a llegar, necesitamos la seda dental. Luego es muy importante también limpiarnos la lengua, que eso se nos olvida a la mayoría. ¿Por qué? Porque la lengua tiene una superficie que es rugosa, en esa superficie rugosa se pueden ir acumulando cada vez más bacterias y si no las eliminamos, pues eso nos puede producir también problemas de halitosis. Somos usuarios de aparatos, ya sea para sustituir dientes, ya sean aparatos de ortodoncia, ya sean férulas de descarga. Hay que limpiarlas muy bien también, porque también son zonas donde se nos pueden ir acumulando las bacterias y con el tiempo pues nos pueden afectar esas bacterias. Tener a mano un enjuague oral que nos va a ayudar un poquito, no solo a eliminar las bacterias, porque hay muchos enjuagues orales que tienen ciertos compuestos como la clorhexidina o el cloruro de acetilpiridinio, que nos van a ayudar a eliminar las bacterias que nos producen todos los problemas que puede haber en la boca causados por bacterias. Aparte de eso, conviene beber mucho agua, sobre todo en pacientes que tienen carencia de saliva. Y luego, súper importante, evitar el tabaco. El tabaco es uno de los hábitos que producen más halitosis, con lo cual si disminuimos la cantidad de tabaco que fumamos o lo eliminamos completamente, pues al final nos estamos quitando un factor de riesgo más. Si no eliminamos el origen, si no tratamos las caries o el problema periodontal, el problema de base va a seguir ahí. Entonces siempre vamos a enfocar, pues eso, el paciente que tiene caries, pues tratar esas caries de la forma que necesiten, es decir, que si son caries que no son muy grandes, vamos a hacer empastes, si son caries que son más grandes y que están afectando al nervio, habrá que hacer endodoncias, y en el caso de que las caries sean tan grandes que no podamos salvar ese diente, pues habrá que hacer las extracciones de los dientes correspondientes. En el caso de la enfermedad periodontal, lo que hacemos es un tratamiento de las encías. ¿En qué consiste? Primero se hace una limpieza, junto con una limpieza más profunda que consiste en eliminar esas bolsas, esos bolsillos que se crean entre la encía y el diente, donde se van acumulando las bacterias. Incluso en casos en los que los bolsillos esos son muy grandes, lo que se necesita hacer es una pequeña cirugía en la que vamos a eliminar quirúrgicamente esos bolsillos. La halitosis puede ser algo crónico si el paciente no se trata de manera adecuada los problemas periodontales ni las caries dentales. Pues ahora sí, nos despedimos. Más salud, como ya sabe, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.